El Valle del Ahr se ubica en el estado alemán de Renania-Palatinado. Debe su nombre al río Ahr, un afluente del Rin que desemboca en la ciudad de Remagen. Es un hermoso estuario, reserva de la humanidad, que en el año 2021 se convirtió en un infierno. El río se desbordó, destrozó cuanto encontró a su paso y causó casi 150 muertes. 4 años después, las cicatrices perduran. Por el barranco del Pollo no fluye casi el agua. Lo habitual es verlo seco, desde las colinas que rodean la localidad de Chiva hasta la Albufera, donde tributa. El 29 de octubre de 2024, su fisonomía, como la de otros barrancos y ríos, cambió salvajemente. Un torrente imparable que desató el horror a su paso por más de un centenar de municipios, hasta convertir la llamada Zona Cero, pueblos como Albal, Picaña, Catarroja o Paiporta, en un apocalipsis. Murieron 229 personas. ¿Cómo medir la dimensión de ambas catástrofes? ¿Cómo extraer lecciones de Alemania para su aplicación en Valencia? Hay semejanzas tan evidentes que permiten una oportuna comparativa. ¿Cuándo se recuperará por completo la zona cero, sabiendo el tiempo que ha costado volver a la normalidad en el Valle del Ahr? El lento camino de la reconstrucción. Lecciones desde Alemania. Here in the middle of the Ahr, it was a concrete structure who holds an old wooden bridge, and everything is totally destroyed. So much oil film on the water, you can see maybe 2 years long. If you look on the top of the water, you can see the rainbow colors from the oil film. It was very bad. Look at it, it looks like new, yeah? It looks like nothing has happened. Se llama Björn, es jardinero y vive junto al Ahr. Sufrió en primera persona el impacto de la riada de 2021. Todavía con los sentimientos a flor de piel, habla de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Es una comparación que ayuda a entender los efectos de aquella riada. Björn cruza por un punto crítico del día de la riada. Esta pasarela que todavía espera que se levante el nuevo puente. Ese puente que devolverá la vida por completo a este paraje. El puente donde aún permanece un dolor compartido. From the very top of the high bridge that I had to cross with my car, and then I knew it would be very, very bad. And since I was a victim myself, before that, already in the year 2007, my house was fully destroyed by a storm called Kyrill. I had trees on my roof, I had water in the basement, the house was fully destroyed, I had to build it up again. Of course, I had a flashback, and the trauma from the year 2007 appeared instantly. So what did I do? I started crying and said, I don't want to cry, I want to help, I want to stand up again. It was a very emotional moment. 4 años después, Evelyn, como Björn, tampoco puede contener la emoción. En efecto, es un dolor compartido que se activa cruzando este puente, punto de partida de un recorrido por las heridas que dejó la inundación. Well, when I compare the flood in Valencia in 2024 to the flood in the Ahr region in 2021, I see many parallel aspects. Not being prepared, bad government structures on the issue, and of course people being helpless and needing instant help by the aid institutions. So that is very similar. But then there is one element that is very different. Our government gave to the civil society, to the companies,
to the freelancers, to the people that came into the region to help, money and assistance and doing a good assistant job. So the government started assisting the helpers, help the helpers. And this is what we could clearly see. They insured us for helping. They gave organizational help in many cases and told us how these things were handled elsewhere so we could pick up on good pilot project, good ideas, and just the ideas from others. We copy and pasted what others had done before in other regions. And this is a difference that I see. I think you can have hope. You can copy and paste hope also from these regions. We're not done yet. We still have a lot of work in front of us, but we love this work because it presents a future that we want to live in. Nobody should die when a flood comes. And I hope this very much also for Valencia. There's something we can work on together, and maybe that's a bit of hope too. Esperanza. Esperanza, dolor, emoción y también dudas. Todos esos sentimientos aparecen en esta visita al Valle del Ar. Invaden también a Ulla Esruse cuando recuerda qué pasó en la noche del 14 al 15 de julio de 2021. ¿Qué falló? Ulla, por ejemplo, perdió su casa, pero tuvo suerte porque sobrevivió. No fue el caso de quienes se quedaron atrapados en sus viviendas, protegidas hoy por defensas de madera fijadas a sus puertas. Nueva lección. Hay que prepararse para tragedias similares. Because of the climatic change, we have to expect that the flood come again. And therefore we have to prepare us, that we can better resist the consequences of the flood. And therefore in my job, we are working for preparing us, yes. We build up places for more retention of water if it's by strong rainfalls. Yes, that it comes not to the streets and it's into the cities and will be stopped out of the cities. Fallaron las alertas en Alemania, como fallaron en Valencia, y fallaron las infraestructuras allí, recuerda Ulla, como fallaron aquí. Tanto a orillas del Ar como en el Barranco del Pollo permanecen los interrogantes. Las respuestas empiezan a florecer en la depuradora provisional de Sinzig, sobre el río Ar. Sus responsables revelan la primera mala noticia. Como ellos, Valencia tendrá que esperar al menos 4 años para recuperarse. Con una particularidad, que la recuperación en marcha, aunque lenta, aquí se atiene a unas bases que van más allá de la simple reconstrucción. Lección fundamental. No hay que reconstruir, sino construir de nuevo. La carretera conduce hacia el curso alto del Ar mientras siguen surgiendo preguntas. ¿Cómo es posible que este escenario tan idílico llegara a sufrir una tragedia tan difícil de comprender? Es una duda que comienza a resolverse apenas 4 kilómetros más allá de Remagen. ¿Qué significa construir de nuevo? En la localidad de Heppinger encontramos la respuesta. De nuevo sobre un puente. O mejor dicho, sobre 3. El que se construye, el que se levantó para sustituir al dañado por la riada, y el tercero, situado justo en medio. Son los restos del puente antiguo que el río destrozó, unas ruinas que evocan la catástrofe. De la respuesta de los encargados de los trabajos de reconstrucción, se concluye que construir de nuevo significa huir del pasado, evitar los viejos errores, levantar ahora la depuradora de Sinzig lejos del cauce del Ar y edificar un nuevo puente en Heppinger según criterios de mayor seguridad, criterios que hubieran evitado la catástrofe de hace 4 años. Los paralelismos entre Alemania y Valencia se notan hasta en los pequeños detalles. Estamos en una región vitivinícola, la depresión de Ellinger, donde el río Ar se precipita hacia el Rin con algo más de fuerza, pero sin dejar de ser un pequeño manantial.
Algo así como el contraste que ofrece el habitualmente desértico Barranco del Poyo con el caudaloso lago de la Albufera. Y todos esos viñedos que rodean el valle dan sus frutos en otoño, más o menos al mismo tiempo que se cosecha el arroz en el Parque Natural. Wir haben uns nach der Flut 2021 für den Wiederaufbau hochwasserschutzgerecht eingesetzt und möchten erreichen, dass dem Fluss mehr Raum gegeben wird und dass es in Zukunft nicht mehr zu diesen großen Ereignissen kommt. Dafür kämpfen wir und wir empfehlen der Bevölkerung von Valencia, dass sie es genauso akribisch und energisch tut, wie wir das hier machen, weil wir viel erreicht haben dadurch, dass wir dran geblieben sind. Esperanza y perseverancia. Esta enseñanza que comparte Robert tiene todo el sentido, porque él se puso al frente del grupo de ciudadanos encargados de reconstruir algunas de las localidades que sufrieron las inundaciones. Construir, insiste, no reconstruir. Es decir, que la estación de tren situada entonces sobre el cauce se está desplazando ahora unos cuantos metros más allá. Y también se va a trasladar la estación de bomberos y a mejorar el sistema de alertas, que contará con un servicio de megafonía para avisos. Avisos que echó de menos la población hace 4 años. Más lecciones. Primera medida de protección: ensanchar los cauces de los ríos. Y un mensaje de fondo: que la población se organice según sus propios códigos y recursos. De la crisis surgió un grupo de vecinos que se ocupa hoy de las tareas de recuperación de infraestructuras, lo que Robert llama comunidad de activistas. El pueblo salvando al pueblo, también en Alemania. 4 años después, las heridas siguen sin curarse. Ponerse en pie cuesta tiempo. En el caso alemán, pensar todavía hoy en la recuperación total es una utopía. 4 años, el mismo plazo que debería afrontar la zona cero de Valencia, como mínimo. En Dernau, en lo más alto de las colinas de la región de Arbaila, Martin Schell, responsable del Comité para la Reconstrucción, habla de cómo el camino hacia la recuperación tiene tantas espinas como rosas. Mientras, sobre el cauce trabajan las máquinas que tampoco reconstruyen los daños, sino que construyen de nuevo. La vegetación forma ahora la trinchera por la que discurre el río. Una protección verde. Frente al hormigón, material inundable. Aprender de los errores para que estos desastres no se vuelvan a repetir. Y una nueva lección. En Dernau, el pueblo se cansó de esperar las ayudas, los euros que no llegaban. Así que reconstruyeron la zona por su cuenta para volver de nuevo a la vida. Sus vecinos viven sobre todo del turismo de montaña, y para oxigenar las finanzas decidieron reubicar, según mejores métodos de protección, el camping y el aparcamiento para autocaravanas, que quedaron destrozados. No reconstruirán. También ellos construirán de nuevo. El viaje incluye una reflexión más, la que nace de sumar las aportaciones de investigadores, dirigentes políticos y empresarios en un simposio dedicado a compartir experiencias sobre cómo se recupera un territorio devastado. Y aparece de nuevo la emoción, porque al análisis científico se añade el testimonio de las víctimas que sufrieron ambas tragedias. El factor humano que nunca debe olvidarse. Desde Valencia, Rosa y Carmen viajaron a Alemania para intercambiar experiencias con Udo, superviviente de la riada del 2021. Erinnern tue ich mich sehr stark an das Leid der Menschen. Ich war Ersthelfer. In der ersten Nacht war ich schon in meinem Ort. Wir haben alte Menschen aus den Häusern herausgeholt, die nichts mehr anhatten als nur noch die Unterwäsche. Wir wussten schon um 9 Uhr abends, dass die Flut kommt, und um 2 Uhr hatten wir den höchsten Pegel und niemand ist gewarnt worden, selbst die Sirenen sind nicht gegangen. Und das ganze Leid, was da entstanden ist, als Ersthelfer bis im Prinzip 6 Monate lang, Tag und Nacht unterwegs, das ist schon
Ja, das bedrückt bis heute noch. Die beiden Frauen von Valencia haben mir einiges erzählt, was in Valencia passiert ist. Ähnliches ist auch bei uns passiert, keine Informationen, keine Warnung vorher. Das Leid ist ähnlich oder gleich. Wir haben sehr viele Tote, genauso wie Sie in Valencia. Und es ist vergleichbar mit der A. Es konnten sich viele Menschen nicht retten, weil sie halt nicht gewarnt wurden. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagen wir. Bei uns ist jetzt die Katastrophe 4 Jahre zu Ende. Und ich bin als Architekt nach wie vor noch bei uns in unserer Region unterwegs. Und da fehlt viel Hoffnung. Und man darf eigentlich nicht aufgeben, aber es ist noch nach wie vor sehr viel zu tun. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen da zerbrochen sind und nach wie vor noch zerbrechen werden. De nuevo, la idea de esperanza alumbra el testimonio de las víctimas del AR, víctimas como Udo y como Ulrich, otro vecino de la zona. Esperanza, pero también dolor e incomprensión por una tragedia imposible de justificar. I remember that we were fully unknown what happened. At the evening, I sat with my wife having a glass of wine. We looked up something in the internet, and then the internet failed. I first thought it was a failure of our own techniques, and it was about midnight, and then we decided to go to bed. And the next morning when we awoke, we had no electricity, no birds, totally quiet. We had the smell of diesel, and we didn't know what had happened. From my opinion, a great organizational failure that had caused the loss of lives. Not the damage on the material, on the bridges, that had happened, but the loss of the lives that could been prevented. No, I don't have fear, but I feel sad. I feel sad about those many people who died unnecessarily. Víctimas en Alemania y víctimas en Valencia. Puentes en Alemania y puentes en Valencia. El puente como metáfora de la reconstrucción es una imagen cargada de simbolismo. El puente nos conecta con la otra orilla, una orilla donde espera un futuro ojalá más luminoso, el mismo que aguarda en la pasarela provisional construida en Picaña, donde, como en el Valle del Ar, la titánica tarea de levantarse es más costosa aún de lo que pudiera parecer. Pues 4 años después yo pensaba, y creo que casi todos los que estuvimos visitándolos pensábamos que iban a estar más adelantados, y más siendo alemanes. Con toda la ingeniería, con todo lo avanzados que están, pensábamos que iban a estar más avanzados. Yo creo que aquí, 4 años después, y espero no equivocarme, cuando hayan transcurrido 3 años, porque ya ha pasado 1, estaremos más avanzados que ellos. Rosa es una voz muy autorizada para establecer las comparaciones entre la situación del Valle del Ar y la zona cero de la Dana. Y aunque la emoción siempre está presente en sus recuerdos, contesta con un ejemplar aplomo a la pregunta clave: ¿cuándo se pondrá la zona cero en pie? A ver, yo creo que hay 2 tipos de reconstrucción. La humana, que es fundamental y no se habla de ella, y la de las infraestructuras. La de las infraestructuras va muchísimo más avanzada que la humana. Y te lo dice la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, que representamos a más de 90 víctimas. Eso va a costar muchísimo más. ¿Y os notáis acompañadas en este trayecto? Pues por las instituciones, por la sociedad. Según qué instituciones sí, otra, la que de aquí, de la Generalitat Valenciana para nada. Ahí no es que no nos sintamos acompañadas, es que nos sintamos maltratadas. Hay administraciones locales que sí, eso ya depende de cada alcalde, independientemente del color político, ¿eh? Hay alcaldes del Partido Socialista que no, y alcaldes del PP que sí, y a la inversa. Quiero decir, eso depende de la persona, no del partido político. De la delegada del gobierno desde el primer momento, y luego del Estado central, lo que es el Estado central como sí, pues la verdad es que bastante. Podría ser mejor, claro, siempre todo es mejorable. Estamos en un puente sobre el Barranco del Pollo, hoy seco, en proceso de reconstrucción, tanto el cauce como las zonas limítrofes, en una zona muy crítica, la noche del 29 de octubre, un puente, es también una pasarela, tiene un sentido metafórico, una pasarela entre 2 mundos, entre 2 tiempos.
Cuando estuvimos en Alemania había una frase muy insistente que ellos son partidarios allí no de reconstruir, sino de construir de nuevo. Yo soy muy de acuerdo con esa expresión, con esa frase. No hay que reconstruir, sino construir de nuevo teniendo en cuenta nuestro territorio, nuestra huerta, nuestra comarca, que del Horta Sur prácticamente solamente queda sur, porque el Horta ha desaparecido. ¿Cómo me imagino de aquí 4, 5, 7 años? Pues me imagino, espero, porque quiero ser optimista, ya hemos sufrido bastante, imagino que aunque vengan otras lluvias, me imagino con más conciencia de lo que viene, ¿no? De que estamos en un territorio complejo a todos los niveles, por la ubicación y por el tipo de que aquí no sabe llover, ¿no? Ya lo dice Raimon en su canción, su famosa canción, y que tengan en cuenta eso, nuestro territorio, que no se construya por construir, que no cimenten por cimentar, y que no utilicen el hormigón donde no haga falta. Meu país, la pluja no s'aplou. O plou poc o plou massa. Esa canción de Raimon que cita Rosa sirve para describir cómo el cielo desató su furia también sobre el Ar. En el valle alemán, la lluvia no supo llover. Un drama muy presente durante el simposio organizado en Renania por entidades públicas y privadas, con voces de Alemania y de Valencia, con el fin de extraer lecciones de uso común para ambos territorios. Arthur ten Bolde es holandés, experto en desarrollo sostenible. En sus palabras, al riguroso análisis científico añade una elocuente vehemencia cuando recuerda la tragedia de Valencia. I read that the responsible person in Valencia could not be reached for 4 hours because he was attending a dinner and had his phone switched off, and that this seriously delayed the crisis management. Ecopreneur has the mission since 2015 to advocate in Brussels at the EU level for a sustainable economy. And there are many opportunities there, but also because they are leading, they know all the obstacles and barriers. They know exactly what the government should change in legislation and the whole economic system to create a level playing field that is really fostering sustainable and circular solutions. The European money cannot do everything. There is simply not enough for all member states for all climate-related disasters. And that is why it's so important that we have clear guidelines, we have preparedness plans in the regions, in the municipalities, at the governmental level, but also at the personal level. Conclusión, que debe activarse una conciencia superior respecto al medio natural. Las reflexiones de Jutta, como las de Arthur, se suman a otras como las de Claudia Mensi, alto cargo de la Unione Europea, quien advierte: hay que estar preparados porque habrá más danas. Potrebbe capitare ancora, assolutamente. Secondo me questo cambiamento climatico, che è innegabile sia ormai in corso, è destinato a portare diversi Stati membri europei a situazioni analoghe, magari non con lo stesso tipo di emergenza. Anche questo è legato al cambiamento climatico. Capire come agire per mettere in sicurezza la popolazione e di seguito anche ovviamente di edifici, di infrastrutture. So what is our role in the reconstruction of the area? So we founded the network of scientists which are connected in this region but beyond this regions and have international connections. I think we have to accumulate new knowledge about crises in different ways. But from my point of view, even more important is that we transfer this knowledge to the general public, and therefore we need new formats to inform the people what they had to do in such a crisis mode. Hoffnung, dass ein Wiederaufbau stattfindet, der wichtig ist, aber auch zu lernen und auch immer den Menschen zu sagen, es kann wieder eine Katastrophe geben, die auch noch mal größer ist als die bisher da war. Und das nächste Ereignis kann noch stärker sein als der Level. Das heißt, wir müssen auch als Menschen, als Bewohner solcher Regionen vorbereitet sein. Das heißt, wir müssen dieses Bewusstsein für diese Gefahren einfach stärken. For such an incident, we were not prepared because no one has even experienced something like that. We've learned, we're still in a learning process. And I think even
the incident was in 2021 in place, we will still learn over the next years. So how to optimize and how to be more properly prepared for the next incident that hopefully will not take place, but we have to prepare ourselves. Our job is that we don't lose the people, that we don't lose the hope, and that we provide perspective and progress in this, how we deal and how to reinstall. Son opiniones que se suman a esa conclusión compartida. Desde luego hay que estar preparados. Habla la voz de la ciencia, la que trasladaron desde Alemania los participantes en aquel congreso. Heiko, Lothar y Michael insisten en esas ideas. Más confianza en la ciencia, mejorar la red de alertas, engrasar además la relación entre ciudadanía y poderes públicos. Trabajo en red entre población, civil e instituciones para evitar las amenazas que se ciernen sobre nosotros. So I hope that you as journalists will start using the word climate disasters, not natural disasters. These disasters are not natural at all. They are man-made, and by consistently using the word climate disasters, this message will be repeated and repeated to all people, so that they keep in mind that we should prevent even worse disasters in the near future and the far future. Y pensar también que reponerse de una catástrofe así lleva su tiempo. Estas son las enseñanzas que Valencia puede sacar del caso alemán, las que se llevaron en su corazón las víctimas de la Dana y laten mientras se cumple el primer aniversario de la catástrofe. Contener las lágrimas y ponerse en pie, pensando que sí hay luz al final del puente. En el puente sobre el río Ar, decorado con una escultura metálica que representa la fe en un futuro más amable. O en la pasarela que en Picaña une el dramático recuerdo del 29 de octubre con la esperanza en un mañana mejor. La esperanza encarnada en el árbol que en Paiporta resistió el salvaje paso de la Dana. La lección fundamental que nos traslada a la madre naturaleza. Qui portarà la pluja a escola, qui li dirà com s'ha de ploure. Al meu país la pluja no sap ploure.